Oh Jesús sacramentado, tú mi más profundo centro, a mi puerta tú has llamado, yo te abro y vienes dentro, y mi corazón habitas, encendiéndolo en fervor. Con ese fuego divino acrecentándome el amor. Fijos en ti están mis ojos, tú me enseñas el camino, y en la comunión sagrada te conozco, Rey divino, al beber la dicha inmensa de ser transformado en ti. Solo a ti respira mi alma, oh Jesús que estás aquí. Bone pastor panis vere, Gesù nostri miserere, tu nos pace nos tuere, Corpus Christi adoramus te. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seas por siempre bendito y alabado, mi Jesús sacramentado. Seas por siempre bendito y alabado, mi Jesús sacramentado. Seas por siempre bendito y alabado, mi Jesús sacramentado. Bien, mis hermanos, el Señor me ha encomendado a transmitir un hermoso tema sobre el Corpus Christi, es decir, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, mis hermanos, nos invita a manifestar nuestra fe y devoción a este sacramento, que es el sacramento de piedad. ¿Por qué decimos piedad? Porque es una virtud que nos inspira a los cristianos por el amor a Dios, a sentir una tierna devoción a las cosas santas, porque Jesús dice, sean santos como yo soy santos, y por el amor al prójimo, con actos de amor y compasión por el prójimo. Es un signo de unidad, porque cada vez que nosotros nos acercamos a recibir el cuerpo de Cristo en la Santa Eucaristía, nos unimos a Él íntimamente. Por eso decimos que es un signo de unidad. Es un vínculo de caridad. La caridad es una virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas, por Él mismo y a nuestro prójimo, como a nosotros mismos, por amor de Dios. Sí, mis hermanos, el Señor, cuando nos da los 10 mandamientos, Él los sintetiza en uno solo, que viene a ser amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué nos enseña Jesús en este mandamiento, en este vínculo de caridad? El amor recíproco entre cada uno de nosotros. También es un banquete pascual, porque en ese banquete
se come a Cristo y nuestra alma se llena de gracia y se nos da una prenda de gloria eterna. Una gloria venidera que está por venir. En cada celebración nos estamos preparando para esa gloria, la gloria eterna. Pues Jesús dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Permanece en mí y yo en él. Juan 6, 51, 56. Entonces la Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo, es decir, de la obra de la salvación realizada por la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, obra que se hace presente por la acción litúrgica. Así es, mis hermanos. Entonces, es el mismísimo Jesús en la tarde del Jueves Santo encarga a la Iglesia a celebrar el memorial de su pasión y resurrección, sacrificio de la nueva alianza que realice el misterio de la salvación de los hombres. Anticipa la gloria futura y prenda de la vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que Jesucristo nos da? Cuando nos dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, háganlo en memoria mía. Él mandó, Él nos dijo, ¿no? Que en cada celebración litúrgica, Él se da en cuerpo y en sangre. Esto es infinitamente más que su reino, ya que no solamente es su poder, su bondad, su gracia, sus méritos, sino se da Él mismo, su carne inmolada por nosotros, identificándose con la nuestra, su sangre que ha salvado al mundo. Se hace una misma cosa con nuestra sangre. Su divinidad nos penetra y destruye en nosotros lo que ha corrompido el pecado. Por eso cada vez que el Padre pronuncia esas palabras que Cristo pronunció en la tarde del Jueves Santo, nosotros debemos con fe, con mucha fe y devoción, las palabras que Santo Tomás lo dijo, Señor mío y Dios mío. Adoro el cuerpo de Cristo presente en esta Eucaristía. Es lo que nosotros, ahora que somos los dichosos, que sin verlo creemos, debemos pronunciarlo con mucha fe. Y en el momento que el sacerdote dice, esta es mi sangre, nosotros repitamos así dentro de nuestro corazón con mucha fe, Señor mío y Dios mío, adoro la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestro amor. Entonces, la Eucaristía como sacrificio, a pesar de que, que es un sacramento, aquí se lleva a cabo la consagración. Hay que distinguir muy bien. La Eucaristía es sacramento porque Cristo se nos da como alimento para el alma y es sacrificio porque se ofrece a Dios en oblación.
que viene a ser la ofrenda y sacrificio que se hace a Dios, ofrenda, sacrificio, que viene a ser un ofrecimiento, que Jesús recibe lo que tú llevas, tu petición, lo que tú deseas, Él mismo acoge y lo ofrece a Dios en ese momento de la consagración. En el sacramento, la santificación del hombre es el fin, pues se le da como alimento, y en el sacrificio el fin es darle gloria a Dios, a Él, a quien va dirigido. Asimismo, la Eucaristía es el sacrificio de la Iglesia, el cuerpo místico de Cristo, que se une a Él y se ofrece a Dios. Este sacrificio es un ofrecimiento a Dios donde existe una cosa sensible que se inmola o destruye, que en este caso viene a ser la víctima, ¿no? Jesús, llevándolo a cabo un ministro legítimo, en reconocimiento del poder de Dios sobre todo lo creado. Sí, mis hermanos, ese ministro legítimo es el sacerdote, el único que puede realizar o llevar a cabo la celebración litúrgica. Es el único. Por eso podemos decir, si no hay sacerdote, no hay misa o no hay celebración litúrgica. La misa es el mismo sacrificio de la cruz con todo su valor infinito. En él se cumplen todas las características del sacrificio. El sacerdote y la víctima son el mismo Cristo. En ese momento de la consagración ya no es el sacerdote, es el mismo Jesús, quien se inmola con el fin de darle gloria a Dios. No es una representación, sino una renovación del sacrificio de la cruz. En cada una se repite el sacrificio de la cruz. La única diferencia es que se realiza de forma incruenta, sin derramamiento de sangre. La misa es el perfecto sacrificio porque la víctima es perfecta. ¿Sí? La esencia misma de la misa como sacrificio es la doble consagración del pan y del vino. La transustanciación no es la palabra, como tampoco lo es la sola comunión. Es la consagración, la transustanciación es la conversión del pan en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. Por eso podemos decir que la misa tiene dos elementos. El primero, cuando Cristo ofrece su vida para rescatarnos del pecado, pues con su muerte expía nuestros pecados, y es Cristo mismo quien se ofrece al Padre y se une a su sacrificio al nuestro. Por la misa podemos ofrecer un sacrificio digno a Dios. Sí, mis hermanos. Además, si ofrecemos nuestros propios sacrificios, por muy pequeños que sean al sacrificio de Cristo, lo que tú llevas, tus sufrimientos, tus peticiones, tus alegrías, lo que tú quieras pedirle en ese momento, ofrécelo con fe, porque es el mismo Cristo que lo va a acoger y se lo va a presentar a Dios. Esto adquiere el valor de la redención al ser incorporados al propio sacrificio de Cristo, porque Cristo
está presente en el sacerdote, quien representa a Cristo como mediador universal en la acción sacramental. Aquí también está presente los fieles. Los fieles, nosotros cuando participamos de la Santa Misa, nos unimos y participamos con el sacerdote y con Cristo en la Eucaristía, en cada Eucaristía. Asimismo, Cristo está presente en la palabra de Dios. Él es la palabra del Padre que nos revela los misterios divinos y el sentido de la liturgia. En la misa, por medio de la comunión, nos unimos física y espiritualmente, formando un solo cuerpo. Entonces, decimos que la comunión es el gran don de Cristo que anticipa la vida eterna. Es como decimos, una preparación, un caminar para llegar a la vida eterna. Podemos decir también que el recibir la Eucaristía, mis hermanos, recibirla estando muy bien preparados, confesados, que nuestro corazón esté limpio para que Jesús venga a derramar abundantes gracias. Si tú vas a una celebración litúrgica a recibir a Cristo con un corazón limpio, puedes estar totalmente seguro, mi hermano, que los fines y los efectos de la Eucaristía te harán crecer física y espiritualmente. ¿Y cuáles son esos fines? Esos fines que van a producir efectos. Tenemos la adoración. El sacrificio de la misa rinde una adoración absolutamente digna de él. Con una misa bien escuchada, le damos a Dios todo el honor que se le debe. Glorificamos al Padre con Cristo, en Cristo y por Cristo. Este es el fin latréutico. La reparación y el fin propiciatorio que repara o limpia nuestro corazón de todos los pecados. Otro efecto es la petición. Es el fin impetratorio, es el pedir gracia, el pedir el favor, pues la misa tiene esa eficacia infinita de la oración del mismo Cristo. Como les decía, es el mismo Cristo que recibe lo que tú quieres. Él los acoge y se los presenta al Padre. Nos alcanza. Si no le ponemos obstáculos, la gracia actual necesaria. Es decir, si yo me arrepiento de los pecados, consigo la gracia, alcanzo la gracia que estoy pidiendo. Nada puede hacerse más eficaz para obtener de Dios la conversión de un pecador como ofrecer por esa intención el santo sacrificio de la misa, rogando al mismo tiempo al Señor que quite del corazón del pecador, de nosotros los pecados, todos los obstáculos para la obtención infalible de esa gracia. Aquí no hay obstáculos. Parte de la pena temporal a través de la Santa Misa recibe Dios de modo infinito y sobreabundante
méritos remisorios de los pecados, de nosotros los vivos y de los difuntos. Entonces, mis hermanos, cuán importante es ir a la Santa Misa con devoción, con fe, vivenciarla, participarla, ¿no? Ser partícipes de ella, vivirla. Es como, imagínate, es un pedacito del cielo que te espera. Y en ella, mis hermanos, ¿no? En ella, en ese momento que yo les decía, cuando el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo, ¿no? Viene a ser la transustanciación según las enseñanzas de la Iglesia Católica. Viene a ser esa conversión de toda la sustancia, de ese pan, ¿no? Que aparentemente nuestros ojos ven, ¿no? Un pan, un pedacito de pan, se convierte en la sustancia del cuerpo de Cristo. Y esa sustancia del vino, que nuestros ojos ven, ¿no? El vino, es la sustancia, se convierte en la sustancia de su sangre. En torno a la fórmula de sacrificio incruento. Se debatió, pues en el Concilio de Trento, Cristo, siendo víctima y sacerdote, se ofrece a sí mismo en sacrificio, ¿no? Cruenta en la cruz e incruenta en cada Eucaristía. Quiere decir, cruenta porque hubo derramamiento de sangre. Cuando murió en la cruz, cuando se entregó por ti y por mí, mis hermanos. E incruenta, Él se da en cada Eucaristía, el mismo Jesús, Él mismo. No es el sacerdote, no es el hombre real que vemos ahí, es el mismo Cristo que en el momento de la consagración, Él viene y se da de manera incruenta en pan y en vino. Estos dos tipos de sacrificio fueron trabajados en el concilio con el propósito de ponerlos en relación. Desde aquí, el estudio presente intenta reconocer el origen de la época patrística del sacrificio de Cristo y concretamente el sacrificio incruenta. Ahora bien, si ya conoce los efectos, mi hermano, ¿sabes cuáles son los efectos? ¿Qué es lo que tú logras cada vez que recibes el cuerpo y la sangre de Cristo? El aumento de la gracia santificante. Sí, mis hermanos, cada vez que tú recibes a Jesús, te unes a Él. Y el fruto principal de esta Eucaristía es la unión íntima que se establece entre quien recibe el sacramento y Cristo mismo. Tú en ese momento que lo recibes, siéntelo, háblale, háblale íntimamente, Él quiere escucharte, Él se une a ti. Tú no sabes qué es lo que se siente cuando tú vas así a recibirlo y te llevas tus manos al pecho y sientes que ahí va Jesús, que te ama, sin condiciones, sin juzgarte.
pero sí desea que lo recibas con un corazón limpio, para que Él obre abundantes bendiciones, mi hermano. Ese es el primer efecto. Cada vez que llegues a recibirlo, va aumentando esa gracia, te va haciendo cada vez más santo a las cosas de Dios. El segundo efecto es la gracia sacramental específica. ¿Qué es esto? Es la llamada gracia nutritiva, la que nos da a manera de alimento divino, que te conforta, que te vigoriza en el alma la vida sobrenatural. Esos momentos en los cuales tú te sientes desanimado, estresado, cuando dices, ya no puedo más. Ve con fe y pídele en ese momento o acércate a Él en la hostia santa, consagrada y expuesta y vas a ver que sales renovado, sales con una paz interior. Es como que si es el mismo Cristo que toma toda tu carga, porque también nos lo dijo. Vengan a mí los que están cargados y agobiados, que yo los aliviaré. Mi hermano, este es el segundo efecto, gracia sacramental específica. ¿Mm? Es el manjar y la bebida corporal los que producen en relación con la vida del cuerpo, sustentándola, aumentándola, reparándola y deleitándola. Todos esos los produce este sacramento en relación con la vida del espíritu. El tercer efecto, te perdona los pecados veniales. Tú y yo sabemos que a más pecados veniales se pueden convertir en pecados mortales. Pero si tú tienes esos pecados veniales y recibes la Santa Comunión, Jesús es médico que suministra el remedio para la enfermedad, fortalece nuestra debilidad, preservándonos de todos los pecados futuros o de los pecados mortales. El recibir la Eucaristía nos hace fuertes a vencer la tentación del pecado. Por eso en el Concilio de Trento llama la Eucaristía antídoto con el que somos liberados de las culpas cotidianas y somos preservados de los pecados mortales. Sí, mis hermanos, poco a poco nos va librando, nos va fortaleciendo. Y como cuarto efecto, prenda vida eterna. De acuerdo a las palabras de Cristo en Cafarnaúm, la Eucaristía constituye en este efecto un adelanto de la bienaventuranza celestial y de la futura resurrección del cuerpo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. O sea, es el camino seguro para poder alcanzar la vida eterna. Qué hermoso es conocer a profundidad lo que es escuchar con fe una celebración litúrgica. Es una verdadera prenda de la gloria futura. La canta la liturgia, oh sagrado banquete
en el que Cristo es nuestra comida, se celebra el memorial de su pasión. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la gloria futura. Si la Eucaristía es el memorial de la Pascua del Señor y si por nuestra comunión en el altar somos colmados de gracia y bendición, la Eucaristía es también la anticipación de la gloria celestial. Lo dice en el Catecismo en el numeral 1402. Así es, mis hermanos. El hecho de la presencia real la vivenciamos en cada celebración litúrgica. Por la fuerza de las palabras de la consagración, que el único que lo hace es el sacerdote válidamente ordenado y es el ministro capaz de confeccionar el sacramento de la Eucaristía actuando en la persona de Cristo. Cristo se hace presente tal y como existe en la realidad, bajo las especies de pan y de vino, y en consecuencia, ya que está vivo y glorioso en el cielo, al modo natural, en la Eucaristía está presente todo entero, en cuerpo, sangre, alma y divinidad, de modo sacramental. Por eso se dice que con el cuerpo de Jesucristo está también su sangre, su alma, su divinidad, y del mismo modo donde está su sangre, está también su cuerpo, su alma y su divinidad. La fe en presencia real, verdadera y sustancial de Cristo es la Eucaristía. Ahí está que nos asegura, por tanto, que ahí está el mismo Jesús que nació de la Virgen Santísima, que vivió ocultamente en Nazaret durante 30 años, que predicó, se preocupó de todos los hombres durante su vida pública y que murió en la cruz por ti, por mí, para librarnos del pecado, y después de haber resucitado y ascendido a los cielos, está ahora sentado a la diestra del Padre. Está en todas formas consagradas, en cada partícula de ella, de modo que al terminar la Santa Misa, Jesús sigue presente en las formas que se reservan en el sagrario, mientras no se corrompe la especie de pan, que es el signo sensible que contiene el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo verificamos, cómo sabemos la presencia real? Lo hacemos viendo, visitando, comiéndolo a Jesús en la Eucaristía, en ese pedacito de pan que Él quiso quedarse con nosotros para seguir acogiéndonos, para seguir escuchándonos, para seguir cerca, tan cerca a ti y a mí. Estas verdades de fe se creen no por su evidencia racional, sino porque nos han sido reveladas por Dios, que nunca nos engaña. Y eso lo ha dejado en las Santas Escrituras. Por ello, y siendo la Eucaristía una insondable verdad de fe, no se trata de probar la presencia real de Cristo. Es un misterio inalcanzable la razón, sino de dar una congruente explicación filosófica de lo que ahí sucede. Ya les había dicho que aquí lo podemos verificar en el momento de la transustanciación, el momento mismo en que el sacerdote pronuncia sobre las materias las palabras de la forma: esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. De manera que habiéndolas pronunciado, no existe ya ni la sustancia del pan, ni la sustancia del vino, sino que solo existe
No, el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Sí? Entonces, para poder entender esto, debemos conocer bien que la palabra sustancia viene de subestare, estar debajo, es decir, latente, bajo unas apariencias, en este caso, del pan y del vino. Alguien tiene una rosa artificial, podemos pensar al verles una rosa natural, porque los ojos ven el color, vemos la forma, las apariencias de una rosa, ¿no es cierto? Sin embargo, bajo esas apariencias no hay una rosa, no existe la sustancia rosa. De modo análogo, aunque contrario, cuando yo miro o cuando tú y yo miramos la hostia consagrada, vemos los accidentes, el color blanco, la forma redonda, el olor, el tamaño, etcétera, ¿no? Del pan, de lo que estamos observando. Pero la fe, no los sentidos, me dicen que ahí no está la sustancia del pan, sino la sustancia del cuerpo de Cristo. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, para concluir, ¿qué podemos decir, mis hermanos? Cuán importante es que nuestra fe se fortalezca comiendo su cuerpo y bebiendo su sangre. Mis hermanos, el Señor poco a poco tomó mi vida, iniciándome como ministro de Eucaristía. Pero hubo un momento en el que yo lo llevaba hacia un hermano enfermo. En el camino tuve, como digo, ¿no?, la osadía de hacerle la pregunta: ¿de verdad estás aquí en este pedacito de pan? Entonces, el Señor, en un retiro, me demostró de que Él efectivamente se encontraba ahí, vivo, en cuerpo, sangre y divinidad. Y me dolió tanto cuando me di cuenta que 2 hermanas que se encontraban en ese retiro, en el momento que teníamos que ir de rodillas a Él, empezaron a prácticamente a insultarlo, que era un palo, que era un cajón hecho de madera y tantas cosas que cada vez que lo mencionaban sentí un dolor en mi corazón, que solo atinaba a llorar, a llorar, a llorar. Y entre mí decía: Señor, ya te entendí, aquí estás vivo, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y así fue que dejé el, este llamado que Él me hizo a ser ministro, en la cual en los inicios me negué, pero luego de una oración por mis hermanos, Él en su palabra lo decía: yo no he venido por los sanos, sino por los enfermos. Y eso me tocó, y sin embargo lo negué, al igual que
muchos lo niegan, no creen. Pero no quedó ahí, porque cuando el Señor pone los ojos en nosotros, Él mismo va haciéndonos caminos para acercarnos a Él. Y lo hizo conmigo. Al salir de este retiro, vi un cartel inmenso, ¿no? En la cual decía, Jesús busca verdaderos adoradores. Y eso me impactó, que entre mí dije, pobrecito, ¿cómo buscas? Y entonces yo decidí asistir a este retiro. Me consagré como adoradora del Santísimo. En la preparación se nos decía, ustedes no saben este llamamiento que Jesús está haciendo. Es muy fuerte. Pero yo dije, Señor, si tú me estás dando esta oportunidad, claramente me estás diciendo, si no me has creído, si fuiste un Tomás, no creíste teniéndome en tus manos, pues ahora me verás postrada a mis pies. Así es, mis hermanos. Ya llevo 12 años en esta comunidad de adoradores, con altos, con bajos, pero cada vez que el mundo, tantas cosas que nos rodean, como que tiendo a caer, pero siento como Él me extiende su mano y me levanta. Por eso cuando mis hermanas me decían sobre este tema, yo no puedo negarme, porque mi compromiso con Él es que ante Él yo no soy nada, no tengo nada, todo es de Él, todo lo que tengo, todo lo que me da, todas las gracias, las bendiciones son de Él. Y para que yo las use y transmita, para que muchos hermanos que no lo conocen lleguen hacia Él y sientan lo que Él me hace sentir. Entrégate a Dios con fe y Él obrará en tu vida enormemente. No te dejará, no te abandonará, porque a pesar de que pases momentos difíciles, como los he pasado yo, Él me ha levantado. Y si estoy ahora en pie, es gracias a Él. Para terminar, mis hermanos, después de todo lo que Él ha hecho en mí, solo me queda decir, como dice la canción, ya no falta nada, ya no me falta nada, porque lo tengo a Él. Paz y bien, mis hermanos, renovados en el Espíritu.